tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecerles a todos que estén conectados, que estén trabajando en este sistema que, producto de la dificultad que plantea la pandemia, de alguna manera encontramos como forma de seguir articulando el trabajo de comisiones y del Congreso. Quiero felicitar a cada uno de los miembros de la comisión y agradecerle al ministro de Desarrollo Social de la Nación, al licenciado Daniel Arroyo, su buena voluntad para que, así como en el día de ayer el ministro Nicolás Trota se diera un informe respecto de la situación educativa, con definiciones que me parece que fueron importantes, no solamente para los diputados, sino también para la opinión pública, que Daniel les pueda contar el esfuerzo en materia presupuestaria y en materia de trabajo y desarrollo de actividad que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación está haciendo para refuerzo alimentario, para sostenimiento y ayuda. Nico, Carmen, perdón que te jorobe, pero la central no me contesta. Me conecté, todo bien, pero... Y agradecerles cuando a todos ustedes, salvo a quien ahí no se está pudiendo conectar, agradecerle a todos y cada uno de ustedes la enorme responsabilidad con la que están actuando en estos días. Quiero transmitirles nuevamente a todos los diputados, en nombre del presidente de la Nación, el agradecimiento, porque vemos que la gran mayoría de las fuerzas políticas, sin distinción de bandería, están acompañando en este momento muy particular la tarea y el trabajo que el gobierno viene haciendo, entendiendo que no solamente la concientización alrededor del aislamiento era importante para el conjunto de la sociedad argentina, sino que el trabajo de todos unidos, sin grieta, para tratar de resolver los problemas que enfrenta hoy, pero que tiene por delante para enfrentar la Argentina y el mundo, sin duda requieren de generosidad y de trabajo conjunto. Quiero darle, obviamente, la palabra al presidente de la comisión, a Pablo Yedlin. No sin antes, Daniel, agradecerte y reconocerte, porque me consta, porque hablo con intendentes, con gobernadores, con organizaciones sociales, con sectores de la iglesia, con sectores de la iglesia evangélica. Sé del esfuerzo que estás poniendo, del enorme trabajo que vos y el equipo de desarrollo social están haciendo, y no me queda más que agradecerte, porque sé que cada minuto tuyo en ese esfuerzo y cada minuto de tu equipo en ese esfuerzo representa la posibilidad de que argentinos que la están pasando mal tengan una mano extendida del Estado. Así que 1.000.000 de gracias, Daniel, porque este tiempo que dedicás al Congreso es tiempo que tu equipo lo está usando para tenderle la mano a muchos argentinos que lo necesitan. Pablo, tenés la apertura de la comisión y el trabajo por delante. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Espero que nos estemos escuchando bien, así a distancia, acá en Tucumán. Primero, aprovechar que te tenemos, Sergio, para agradecerte a vos también, porque definitivamente esta época dura que estamos viviendo, poder sostener el trabajo a distancia del Congreso es fundamental para que todas las voces de todos los argentinos, de esta ancha y amplia Argentina que tenemos, se exprese, y también la muy buena voluntad del gobierno de nuestro presidente Alberto Fernández y de sus ministros, ¿no? Que hoy otra vez demuestran, no solamente con la presencia ahora del licenciado Arroyo, sino en unas horas también con el ministro Ginés, la voluntad de diálogo y de estar todos juntos. Quiero, antes de empezar a dar la palabra al ministro, aprovechar para agradecerles a todos y cada uno por la designación como presidente, que no pude hacerlo porque estaba en ese momento en cuarentena en casa, y la confianza puesta en mi persona para este cargo, que intentaremos honrar. La verdad es que vivimos una época muy difícil en la Argentina y creo que lo más importante es que la política esté a la altura de este momento, y me parece que esto es un ejemplo de eso, ¿no? El hecho de que todos los bloques podamos juntarnos, escuchar a los ministros, darles nuestras ideas, nuestras inquietudes, poder transmitirlas, pero trabajando para una Argentina que esté mejor. Me parece que ese es el gran desafío, y por eso, desde ya, Daniel, ministro Arroyo, agradecerte tu presencia, y la idea sería un poquito en acuerdo de bloques
que hemos quedado entre todos la siguiente dinámica, ¿no? Va a exponer ahora Daniel, después cada uno de ustedes, en el orden que yo le mandé por el grupo de WhatsApp, tiene 3 minutos para hacer alguna pregunta, los 9 expositores que tenemos. Después Daniel va a poder cerrar y yo haré 2 palabras de cierre al finalizar. Así que acuérdense que después hacemos un cuarto intermedio y a partir de las 18 tenemos la reunión con el ministro Gines. Así que si están de acuerdo, Daniel, darte la bienvenida, agradecerte tu presencia y tener la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Espero que se escuche bien. Primero, agradecerle al presidente de la Cámara, Sergio Massa, la posibilidad de poder intercambiar con los diputados y las diputadas de la comisión, contar las políticas que estamos encarando, plantear cómo estamos desarrollando la tarea en este contexto de crisis y de pandemia en la Argentina. Agradecerle al presidente de la comisión, Pablo Yedlin, a Paola Vesvesian, a todos los diputados que conforman la comisión. De verdad, para mí es un honor poder plantear algunas de las políticas, contar qué líneas estamos llevando adelante, qué dificultades tenemos, cómo lo estamos llevando y en función de eso poder intercambiar con todos. De verdad, un gran agradecimiento. Como ex diputado, además, me siento muy orgulloso de poder estar hoy conversando con todos ustedes, intercambiando ideas sobre la política social en este contexto de pandemia, de coronavirus. Les propongo dividir la exposición en 3 partes breves. Primero es contar lo que estamos haciendo previo al coronavirus, es decir, qué política estaba encarando el Ministerio y cómo eso fue modificado a partir del coronavirus. Segundo, lo que hemos llevado adelante en las últimas semanas. Hemos hecho un cambio profundo en las políticas públicas en función de la emergencia, en función de las mayores demandas sociales. Y tercero, contar los desafíos, lo que vemos para adelante, lo que vemos a partir de los próximos meses en términos de pobreza y de situación social en Argentina. Arranco con lo primero, en esencia, ¿qué estábamos encarando desde el 10 de diciembre? Básicamente planteamos 3 ejes centrales de política pública, siempre en adelante. El primero fue el Plan Argentina contra el Hambre. Ahí claramente llevamos adelante, se llama la tarjeta alimentaria, una tarjeta para compra de alimentos que no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos, los alimentos que quieren, como quieren las familias, para madres que tienen chicos menores de 6 años, para mujeres a partir del 3er mes de embarazo, para personas con discapacidad que tienen asignación. Cruzamos la base de datos del ANSES, partimos de la base de que eso establecería una base de alimentación en Argentina, una tarjeta de 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, de 6.000 para los que tienen 2 o más chicos. Comenzamos en la ciudad, en Concordia, la ciudad que tiene los índices de pobreza más altos de acuerdo al INDEC, y terminábamos en la ciudad de Buenos Aires haciendo un ciclo que cubría todo el país. Eso en total son 1.500.000 tarjetas. La realidad es que llegamos a entregar 1.100.000, ahí efectivamente 1.100.000 familias, digo madres porque el 99,2% son madres que han recibido, que tienen la tarjeta en la mano, 400.000 que no llegamos y en función de eso, después les voy a contar la estrategia que planteamos en el marco de la crisis, pero quiero contar que la primer política tenía que ver con eso, ponerle un piso a la caída social, generar un mecanismo en donde todos coman y coman bien, partiendo de la base de que claramente no puede haber hambre en un país que produce alimentos, en un país que claramente genera alimentos por una cantidad muy sustantiva de millones de personas en el mundo. Esa era la primera política que veníamos encarando. La segunda es un cambio en los planes sociales. La Argentina, en términos generales, tiene 600.000 personas, hoy 580.000, pero para dar un número redondo, 600.000 personas que están bajo lo que todo el mundo suele llamar planes sociales. Personas que reciben un ingreso de la mitad del salario mínimo, de 8.500 pesos, con contraprestación que en los últimos años fue girando hacia la capacitación. Esas personas son, hasta acá tenían 2 planes distintos. Uno, Hacemos Futuro, que es la reconversión de otros planes sociales que hubo en la Argentina. Argentina Trabaja, Ellas Hacen, distintos programas que terminaron conformándose en una parte de esos programas que son Hacemos Futuro, y otra parte es el salario social complementario,
la ley de emergencia económica que se dictó en el 2016, que dictó el Congreso por unanimidad del 2016 y que conformó la incorporación habíamos llegado casi a 350.000 personas en un programa de salario social complementario muy asociado a la economía popular. Esos dos planes, hace poco tiempo, o sea, a comienzos de marzo, nosotros los fusionamos, transformamos en un único plan que se llama Potenciar Trabajo. Ese plan, que tiene una base de datos única ahora, o sea, este mes ahora, por primera vez las personas van a cobrar bajo una base de datos única y un nuevo programa que se llama Potenciar Trabajo, partió de la idea de que además de la capacitación laboral, teníamos que reconstruir el esquema de contraprestación, sobre la base de que la persona está en el plan social y que quien lo contrata del sector público o del sector privado a través de cooperativas o a través de contrataciones directas de personas que están bajo planes sociales tiene que al menos completarle el salario mínimo. Hicimos un cambio en los últimos tiempos, todo esto previo al coronavirus, de modo que tenemos un solo programa llamado Potenciar Trabajo. Las personas se mantienen en el plan social. Si algún área del Estado, nacional, provincial o municipal, contrata a la cooperativa a personas para hacer trabajo, tiene que al menos completarle el ingreso hasta llegar al salario mínimo. Lo mismo con el sector privado. La persona en ningún momento sale del plan. Pasados los 6 meses, si se cumple ese esquema de contratación, tenía la posibilidad de 6 meses más. Pasado ese ciclo, o quedaba efectivamente efectivizado y ahí sí salía del plan la persona, o terminaba ese proceso y seguía siempre en el plan social. Es decir, el debate sobre si las personas entran y salen de los planes se terminaba con ese esquema. Todo el tiempo cobraba la mitad del salario mínimo y le completaba al menos el salario mínimo de ahí para arriba quien contrataba, y en el medio armamos una red de tutores y una unidad ejecutora, una unidad de no solo capacitación y seguimiento, sino de financiamiento para máquinas y herramientas y materiales para el trabajo. Esa unidad ejecutora después la transformamos en algo distinto hoy, en el medio de la pandemia, pero habíamos conformado ya y estábamos yendo adelante para ese lado. La tercera política que estábamos llevando adelante, y lo hago breve solo para explicar qué era el ministerio previo a la emergencia sanitaria, la tercera política era todo el fondo de microcrédito. La Argentina y el Ministerio de Desarrollo Social tienen una historia larga de créditos no bancarios, de fondos de microcrédito. Existe en el ministerio la CONAMI, la Comisión Nacional de Microcrédito. Armamos un fondo que lo empezábamos a poner en marcha. Habíamos comenzado en algunas provincias ya, habíamos comenzado en Catamarca, en Tucumán, un fondo de crédito no bancario para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital, con el objetivo de dar crédito a tasas bajas, 3% anual, para máquinas y herramientas para todo aquel que no podía acceder a un banco y podía acceder a máquinas y herramientas de esta manera, con dos objetivos claros: capitalizar a los sectores más pobres, generar condiciones para tener máquinas y herramientas para trabajar por un lado, y por otro lado, desendeudar a la familia, partiendo de la base que una parte muy significativa de la población está sobreendeudada, tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Previo a la pandemia, previo a los cambios que hemos hecho en estas últimas semanas, esas eran las 3 ejes centrales de la política del Ministerio de Desarrollo Social. A eso hay que agregarle muchas de las acciones de primera infancia, mucho de lo que tiene que ver con adultos mayores, programas para jóvenes, pero los 3 cambios profundos que estábamos encarando, uno muy desarrollado como la tarjeta alimentaria, uno con un reciente como el cambio en los planes sociales y el tema de microcrédito ya en su fase de puesta en marcha, era lo previo a lo que teníamos sobre la base de las políticas a encarar en esta etapa, y siempre habíamos pensado la tarjeta alimentaria como una base que daba lugar a las políticas de segunda generación, que son algunas de estas que había planteado. La emergencia sanitaria claramente fijó otras prioridades. Readecuamos la política pública del Ministerio en este contexto y nos fijamos 3 prioridades hoy en este contexto de coronavirus, de pandemia y de un problema social significativo. Primero es sostener el ingreso de las familias. Partimos de la base de que el 40% de la Argentina informal
su principal problema es sostener los ingresos. Y claramente que una de las tareas del Estado es sostener ingresos. De ahí encaramos un conjunto de políticas que ahora voy a comentar y a precisar, pero el primer eje fue generar mecanismos de ingreso a las familias que pierden ingresos, el 40% del trabajo informal, a través de distintos mecanismos del Estado. Una segunda política que definimos y planteamos para este tiempo es un refuerzo de la asistencia alimentaria. Reconvertimos todo lo que tenía que ver con la asistencia alimentaria y generamos nuevas líneas. Doy los títulos y después entro en cada uno de esos. La principal línea es reconvertir el mecanismo de comedores y merenderos, comedores escolares, comedores comunitarios y merenderos, en sistemas de viandas y módulos alimentarios. Y el tercer objetivo que tenemos es lograr el menor movimiento posible en los barrios en el marco de la pandemia, en el marco de que no es lo mismo el aislamiento social o la cuarentena en alguien que vive en un departamento de 2 o 3 ambientes o que vive en una casa, en un ámbito donde hay 5 personas en un cuarto que de por sí está hacinada y que la problemática de por sí tiene que ver con el barrio. Nosotros partimos de la base de cualquiera que vaya a un barrio un domingo o en un horario no laboral, va a haber un montón de gente en la puerta de la casa y que lo que tenemos que lograr ahí es el menor movimiento de personas en los barrios. O sea, los 3 objetivos que nos pusimos acá fue sostener los ingresos de las familias que están perdiendo ingresos porque no hay changas, no hay actividad económica, 1. 2, refuerzo alimentario, refuerzo de la asistencia alimentaria. 3, menor movimiento posible en los barrios en donde predomina el hacinamiento. En la primera, encaramos un conjunto de políticas, básicamente 5. La primera fue el bono a los jubilados, un bono adicional de 3.000 pesos para los jubilados que cobran la mínima y ahí hasta llegar a 18.892 pesos para un bono que eleve los ingresos de los jubilados. Segundo, un bono de las personas que tienen asignación universal por hijo, que estoy dando números redondos, pero cobran 3.100 pesos por chico o por chica y acá se duplicó ese monto. Tercero, un bono de 3.000 pesos para las personas que tienen planes sociales. Eso de lo que yo hablaba, de las casi 600.000 personas que tienen lo que hoy llamamos potenciar trabajo, hubo un bono adicional de 3.000 pesos. Cuarto, algo en lo que yo le doy mucha importancia, es 8 millones de personas tomaron crédito con el ANSES. El crédito en la Argentina, el sistema de crédito tiene varias fases. Una es el ANSES, es el recrédito, personas que tomaron un crédito con el ANSES, 8 millones de personas, entre asignación universal por hijo y jubilados. Ahí se estableció un mecanismo en el que durante el mes de abril y de marzo y de mayo no se pagan las cuotas de los créditos. Ya se había evitado el pago en enero, febrero y marzo, se incorporó acá abril y mayo. Y la quinta política en términos de ingresos tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia, un mecanismo que apunta claramente a atender la problemática del sector informal en términos de ingresos, de 10.000 pesos por familia. Establecimos un criterio ahí, que es tomar a los monotributistas categoría A, quienes tienen monotributo categoría B, monotributo social y todas las personas que están en situación de informalidad laboral, que hacen changas, que no están registrados. Se anotaron hasta el último dato que yo tenía, más de 10 millones de personas, está ahí abierta la inscripción hasta este viernes. Se van a cruzar los datos, es un ingreso por familia, con lo cual al cruzar los datos va a quedar un ingreso por familia de 10.000 pesos. Eso va a completar el cuadro de atención de los ingresos. Ahora, todos los bonos anteriores que yo planteé ya se han pagado, ya los han cobrado las personas. Esto del ingreso familiar de emergencia empieza el viernes a pagarse a los que tienen asignación universal por hijo. Ahí no hay que hacer ningún cruce, ya está toda la base de datos del ANSES muy clara, no hay que hacer ningún cruce ahí, en el resto se va a ir pagando para cubrir al conjunto de los que con la cruce de base de datos sea el ingreso familiar de 10.000 pesos. Todo eso indica básicamente una primer fase que es lo que tiene que ver con contener, acompañar y sostener los ingresos de la familia. Todavía no queda claro cuánto va a ser el ingreso familiar de emergencia, por cuántas personas se van a incluir, pero en términos generales tenemos acá casi entre 70 y 80.000 millones de pesos de apoyo para sostener ingresos de familias que han perdido ingresos por el parate de la actividad económica. Ese fue el primer objetivo
sostener ingresos de las familias. La segunda política es lo alimentario, el refuerzo alimentario. Ahí, como regla, establecimos un mecanismo para ir pasando del modelo de comedores o merenderos al modelo de viandas o de módulos alimentarios. Creció claramente la demanda de alimentos en Argentina. Pasamos de 8 millones de personas a 11 millones de personas en estos días de demanda de asistencia alimentaria. Los 8 millones de personas, que eran lo previo a la pandemia, eran 3,5 millones de chicos que estaban en escuelas y el resto en distintos mecanismos de asistencia de comedores, merenderos, de tarjetas, de tickets, de distintos mecanismos, llegábamos a 8 millones de personas. Hoy tenemos una demanda aproximada, es difícil sacar los datos, pero por la información que vamos cruzando en cada lugar, de 11 millones de personas. Nosotros acá en este plano hemos hecho un refuerzo adicional ahora, en estos días, desde que se decretó la cuarentena, una semana antes en realidad, hasta ahora, de 4.000 millones de pesos. Aquí claramente tenemos varias estrategias. El horizonte, la línea, es el menor movimiento de gente en los barrios e ir al esquema de salir del comedor, en términos de que van varias personas a un comedor, fortalecer el esquema de viandas, esto es una cocina centralizada, cocinando una persona en el comedor, extendiendo los turnos y las personas retirando con un tupper o con una vianda varios días. Esa es una modalidad. Esa modalidad queremos pasarla rápidamente, y en varios ya lo hicimos, a la modalidad de módulo alimentario, de una entrega de una cantidad de alimentos más importante para poder sostener la situación y para poder lograr que las personas accedan a mayor cantidad de alimentos y generar el menor traslado posible. Lo hemos hecho en gran parte de los comedores escolares, en los comedores comunitarios, en los merenderos. Tenemos distintas estrategias por acá. El Ministerio, naturalmente me refiero desde hace varios tiempos, tiene cerca de 3.000 comedores o merenderos a los que transfiere fondos. Es lo que los que están en el tema social suelen llamar comedores PNUD, porque surgió de un fondo original del Programa de Naciones Unidas, y son comedores que se hace un seguimiento, un acompañamiento permanente. Nuestra tarea era, el resto de los comedores de Argentina, ir pasándolos a este esquema, que tienen más seguimiento, más acompañamiento y un sistema de transferencia de recursos. Tenemos cerca de 3.000. Lo que hemos hecho acá es reforzado, aumentar el 50% lo que tiene que ver con los montos que se transfieren, y reforzado los sistemas de acompañamiento a eso que nosotros siempre hablamos de 1.000 comedores críticos de la Argentina, en situaciones más críticas. Son esos 1.000 comedores más varios otros que son los que históricamente acompaña o atiende el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí hay una parte. La segunda parte es la compra de alimentos. Lo diría así, números redondos. El Ministerio venía haciendo compras de alimentos de aproximadamente 8 millones de kilos por mes. Para dar una idea de lo que ha pasado en Argentina, pasamos en los últimos 4 años de 1 millón de kilos a 8 millones de kilos. Estoy hablando previo a la pandemia. Nosotros hemos hecho ahora un esquema de un mecanismo rápido de compra de alimentos. Hemos hecho una licitación rápida, de manera que permite la compra directa para acelerar los procesos, tomando mecanismos que se utilizaron en Argentina desde el 2002, para una compra adicional, adicional a todo lo del mes, de 12 millones de kilos, con el objetivo de poder extender y llegar a reforzar la otra parte, no estos comedores de los que yo estaba hablando, sino lo que tiene que ver con iglesias, con organizaciones sociales, con distintas redes de comedores que existen en la Argentina, y que sobre esa base nosotros estamos trabajando para reforzar. Mucho de esto son licitaciones que ya que se están entregando, están permanentemente recibiendo alimentos y organizando el proceso en cada lugar. A esas 2 líneas, que las hemos reforzado, pero existían ya en el Ministerio de Desarrollo Social, le agregamos una línea que no existe. Es decir, los 2 anteriores claramente reforzamos montos y ampliamos a más cantidad. Esta tercera no existía, que es la transferencia de fondos. Armamos un fondo rotatorio, un fondo para provincias y municipios. Hablamos de los municipios del conurbano bonaerense y los grandes centros urbanos, no solo conurbano bonaerense, sino de los grandes centros urbanos. Un fondo rotatorio
Yo cuando hablé antes de que habíamos fusionado los planes sociales, habíamos armado unidades ejecutoras con la idea de armar ahí un fondo rotatorio para la compra de materiales. Nosotros habíamos creado este sistema no para lo alimentario, sino para la compra de materiales, máquinas y herramientas para poner en marcha procesos productivos. Bueno, reconvertimos en el marco de esta crisis, construimos fondos que en términos que tienen como finalidad la compra de parte de provincias y municipios de alimentos y artículos de higiene. Solamente eso, un fondo que va rotando, transferimos fondos, compran solo alimentos y artículos de higiene, se rinde en términos de las instituciones y las personas que son asistidas y el fondo va rotando. Todo eso junto hacia los 4.000 millones de pesos adicionales que yo comenté al comienzo que encaramos. Tenemos varias líneas más en términos de comedores, pero diría, en términos de refuerzo alimentario, el punto clave tiene que ver con esto, con los que todo el mundo llama comedores penudeo y merenderos, 3.000, que ya existe la transferencia de fondos de parte del Ministerio y hemos reforzado y aumentado la transferencia. Por un lado, lo que tiene que ver con la compra de alimentos de parte del Estado y los fondos que en total son 2.000 millones de pesos de esos fondos que apuntan a esto que llamamos un fondo rotatorio para poder comprar alimentos más artículos de higiene. Hemos armado junto con eso un protocolo para la atención a los comedores. Estamos hablando de un país donde los comedores son de manera diversas y una parte importante es una persona que puso un comedor delante de la casa y se le vino un montón de gente y va haciendo lo que puede. Hemos armado un protocolo con el tema de higiene, con el tema de alcohol en gel, con distintos mecanismos para mantener distancia y con el sistema de ir orientando, en algunos pudimos, en otros no todavía, al esquema de módulos alimentarios. O sea, lo que hicimos en términos prácticos es lo que era un comedor y que siguió siendo un comedor un tiempo, dimos más turnos, distanciamos más, separamos más la cantidad de gente que iba recibiendo. Segundo, el tema de la vianda, que fue lo más rápido que se pudo reconvertir. Y tercero, este esquema hoy de módulos alimentarios. Tiene gran parte del problema eso que se entregan, lo que llaman alimentos secos y poco de verduras, poco de fruta, poco de el conjunto de lo que conforma la alimentación saludable. Ahí nosotros ahora hemos armado un mecanismo con distintas instituciones, con el mercado central, con los que producen, y ahí también estamos incorporando en este esquema frutas y verduras. Ahí una parte de lo que hemos hecho en lo alimentario. Lo segundo que hicimos en lo alimentario, eso en términos generales con el, como podríamos llamar, refuerzo de asistencia alimentaria que termina en comedores. Segundo, los comedores escolares, hicimos un incremento de entre el 100 y el 150% de la transferencia. El Ministerio de Desarrollo Social transfiere a los Ministerios de Desarrollo Social de las provincias o los Ministerios de Educación, depende de cada provincia, para los comedores escolares. Esto lo estábamos pensando antes, esto lo habíamos reordenado previo a la pandemia, lo aceleramos ahora y generamos esta transferencia, pero verdaderamente habíamos hecho un estudio antes, habría que aumentar más de lo que aumentamos, pero en este primer contexto, en esta primera etapa, estamos hablando de los primeros 6 meses, hicimos un aumento de entre el 100 y el 150% a los comedores escolares. Ahí solo yo tengo todas las cifras de las provincias, puedo pasar la información al diputado o a la diputada que quiera. Entiendo que después todo esto que yo estoy diciendo les vamos a mandar el material, el informe para que lo puedan tener, pero ahí estamos hablando, para no marear a nadie, de 2.600 millones adicionales a todo lo que yo he dicho hasta acá de transferencias a los comedores escolares. Junto con esto, la otra que hemos trabajado y que hemos puesto en marcha en el tema alimentario es un cambio en la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria, como regla, siempre se carga el tercer viernes de cada mes. Tenemos 1.100.000 personas que tienen la tarjeta en la mano y efectivamente están comprando con la tarjeta. Hay 400.000 personas que no se pudo entregar la tarjeta. El mecanismo de entrega de la tarjeta era en lugares grandes, donde se daban cursos de nutrición, de distintos tipos de cursos, y además la persona, el banco entregaba la tarjeta y ya estaba cargada y podía comprar. 1.100.000 personas ya la tienen, 400.000 no pudimos entregar. Quisimos hacerlo rápidamente con el correo, eso es muy complicado en este tiempo, y entonces lo que hicimos es, esas 400.000 personas se les carga en la asignación universal por hijo el monto de la tarjeta, se carga ahora a partir del día 8, a partir del día 8 de abril, cuando las personas cobran
el monto que les corresponde por mes de asignación universal por hijo, se carga también el monto de la tarjeta mientras dure este tiempo que no podemos entregar la tarjeta alimentaria. Esa es una parte. La otra parte que hicimos fue modificar y ahora la cargamos semanalmente. Es decir, la tarjeta tenía que cargarse el 17 de abril, el tercer viernes. Adelantamos, hoy miércoles se cargó y se carga todos los miércoles. Fuimos fragmentando, es el mismo monto, lo fuimos fragmentando para dos cosas: para adelantar, darle certezas a la familia, tener el ingreso para poder comprar, y también para evitar este esquema de tanta aglomeración de personas, no en cajeros, porque esta tarjeta no va al cajero, sino que se carga automáticamente, sino de personas que van a comprar. Entonces estamos creando un mecanismo también para que le permita a la familia poder manejarse de la manera que quiera. El saldo se acumula permanentemente, o sea, la familia que quiere seguir trabajando con la misma lógica de hacer una compra mensual o dos, o después de tanto tiempo que se acumula y a comprar, lo puede hacer. Simplemente se van adelantando las cargas, cada familia lo organiza de la manera que quiere, se acumula el saldo sin ningún problema. Esto es lo que hemos hecho en torno a lo alimentario, que es lo más sustantivo. Claramente hay un aumento de demanda de asistencia alimentaria. Hay una gran red social en Argentina. Mi opinión es que lo mejor que tiene la Argentina es su red social, la red conformada por iglesias, organizaciones sociales, escuelas, distintos tipos de instituciones que trabajan en los barrios. Esa es la red social que está fortaleciendo, sosteniendo la situación. La situación social es claramente crítica. Había problemas previos importantes en Argentina. Algunos empezábamos a resolver, como estoy diciendo antes, con la tarjeta alimentaria. En este contexto se han agudizado sin lugar a dudas. Hay, como dije antes, pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que reclaman asistencia alimentaria. Desarrollamos todo este conjunto de estrategias en conjunto. Es el Ministerio de Desarrollo Social, son las provincias, son los municipios y en esencia es la gran red social que tiene Argentina, que le está poniendo el cuerpo, que está trabajando, que lo está haciendo permanentemente con gran dedicación. He tenido, solo me corro un segundo y vuelvo, he tenido la suerte de recorrer prácticamente todos los países de América Latina, y cuando me refiero a recorrer me refiero a los barrios, a las áreas sociales. Siempre que volvía a un país pensaba, la red social que tiene Argentina no la tiene ningún otro país. La verdad que está quedando muy demostrado en este contexto tan complejo, tan difícil, de parate tan fuerte de la actividad económica, esa gran red social que tiene Argentina, que es la que está encarando con gobiernos provinciales, con gobiernos municipales, con un montón de gente esta tarea. La tercera política que estamos encarando, sí, acá me dicen si respondo preguntas. ¿Les parece que complete avanzo 5 minutos, cierro y hablo de las preguntas, perdón. La tercera política que hemos encarado es lo que tiene que ver en esencia con el menor movimiento de personas en el barrio. Es clarísimo que no es lo mismo el aislamiento social en alguien que vive en una casa, en alguien que vive en un departamento de 2 o 3 ambientes, que alguien que vive hacinado. Ahí llamamos bancos de materiales chiquititos para el arreglo de la casa, de la escuela, del club, el menor movimiento posible, entendiendo que hay un problema de hacinamiento y de aglomeración importante en varios lugares. Doy algunas medidas adicionales que planteamos, pongo los títulos nada más, esos son los 3 ejes centrales, pongo los títulos y pongo, intercambiamos. Pido disculpas si fui larguero, quería dar como la mayor cantidad de información posible. Un punto clave es que conformamos un comité de emergencia social. Arrancamos con el conurbano, pero la conformamos para todo el país. Está conformado por las iglesias, el gobierno nacional, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, en el caso de las otras provincias, el ministro de la provincia, las organizaciones sociales, las iglesias y los intendentes, los gobiernos locales. Ese comité tuvo una primera reunión, tenemos una segunda reunión mañana, el comité que hace al conurbano bonaerense mañana a las 3 de la tarde. Hemos incorporado más actores en la primera reunión. Hay algunos actores que no habíamos podido incorporar por la rapidez para organizar todo este sistema. Se incorporan distintos gobiernos locales de representantes de Juntos para el Cambio y de otros partidos políticos que no habían estado en la primera reunión,
van a estar mañana en la del jueves a las 3 de la tarde, también organizaciones sociales que no habíamos podido convocar de entrada para hacerlo lo más amplio posible. El objetivo de ese comité es que se conformen comités locales, además de juntar toda la información, de cruzar toda la información, de hacer un seguimiento, de tener un tablero de control para ver dónde estamos parados, es además un mecanismo que lo que hace es conformar comités locales con la misma lógica, que estén las iglesias, las organizaciones sociales, todos los actores, con toda la información, todos juntos con toda la información, y sobre esa base fijar prioridades y decisiones. Una segunda apostilla breve en lo que tiene que ver con lo que son los centros de primera infancia, los EPI, lo que en el Ministerio llaman los EPI, los espacios de primera infancia. Hemos reforzado las partidas, en este caso son cerca de 58 millones de pesos, para espacios que son jardines comunitarios y que en la práctica hoy, y que tenían asistencia alimentaria y jardines comunitarios, era simplemente lo alimentario complementario, hoy lo alimentario es central en esos barrios. Hemos reforzado, hemos duplicado el monto de las becas. En relación, y hay algunas preguntas que se han planteado, digo, 3 cuestiones más y abro el espacio para que conversemos entre todos. En relación con el rol del Ejército, las Fuerzas Armadas, nosotros hemos establecido un criterio en el cual claramente cuando hay un municipio que pide y solicita la participación del Ejército en o la cocina, que ellos arman el tema de cocina centralizada, o la distribución de alimentos, cruzamos, analizamos la situación y en función de eso yo soy el responsable de interactuar con el ministro de Defensa para ponerlo en marcha. En el caso del conurbano bonaerense, comenzamos ya en Quilmes, lo seguimos en La Matanza. Cuando digo Quilmes, La Matanza, me refiero a algunos barrios puntuales. Vamos a seguir ahora en el caso de Moreno, en una situación puntual en el municipio de San Martín, en Rosario. No se trata de uno de los elementos que ayudan a la red social. No es que el Ejército hace la entrega de alimentos del conjunto del territorio, estamos hablando de territorios inmensos, sino que en algunos lugares más complejos que requieren de mucha logística y de organización, cuando el comité local define que es necesario, evaluamos la situación y ahí está la participación. Siempre los que van del Ejército a llevar adelante esa tarea es sin armas, claramente. Una pregunta puntual sobre Pergamino, que es un caso puntual donde hubo un problema y un intento de saqueo. Nosotros hoy firmamos el fondo rotatorio. Eso es lo que yo estaba explicando en el caso puntual de Pergamino. Estoy diciendo cosas puntuales y ya cierro. El tema de los cajeros automáticos, hemos trabajado mucho para evitar lo que ha pasado en los últimos días, que es la aglomeración de personas en los cajeros. Saben que ahora el banco abre este viernes para los jubilados y la asignación universal por hijo. Se va a espaciar por número de documentos el pago del ingreso familiar de emergencia, de modo tal de poder organizar más rápidamente el sistema. No tiene que ver esto con la tarjeta alimentaria, que se carga sola automáticamente. Y un punto que han preguntado y que es un punto que estamos resolviendo es el tema de las garrafas. Estamos armando, no está definido todo lo otro que yo dije, son políticas que ya hemos encarado. En el caso puntual de las garrafas, que es un tema central y que toma mucha relevancia en este momento, estamos armando un fondo especial para el tema de garrafas. Creemos que lo podemos ya poner en marcha el próximo lunes, pero todavía no está definido. Estas son en líneas generales las políticas que hemos encarado en el Ministerio. Intenté también algunas preguntas que me habían llegado previamente de poder responder y quedo al intercambio que podamos hacer. Disculpa si fui larguero, pero quería poder extenderme en el conjunto de las políticas que se están haciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad que ha sido muy interesante la exposición. Vamos a pasar entonces a 3 minutos por expositor. Silvia Los Penato, ¿me escuchás? Te doy la palabra. Muy bien. Ahí está, ¿me escuchan también a mí? Sí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por venir hoy a la comisión. La verdad es que en el informe cubriste bastante de las preguntas que nosotros te habíamos adelantado y que queríamos consultarte. Pero sí te voy a agradecer si nos podés enviar a la comisión el informe detallado por provincias, porque tenemos muchas preguntas que me han hecho llegar mis compañeros de Juntos por el Cambio de distintas provincias, de Chubut, de Córdoba, de Santa Fe. Entonces sería más sencillo, en lugar de hacerte puntualmente una por una, que nos enviaras un informe básicamente sobre cuál es el alcance y la distribución de la tarjeta alimentaria por provincia, digamos, saber cuántas personas están asistidas por provincia. En segundo lugar, otra pregunta que se reitera mucho de los diputados de todo el interior,
es sobre el tema de los comités de emergencia locales, si también se están conformando en las provincias o no. Sabemos del de la provincia de Buenos Aires, ahí ya adelantaste la respuesta de que en la próxima reunión van a estar los intendentes de Juntos por el Cambio, que nos preocupaba, así que celebramos que así sea. Respecto a la entrega de este fondo que vos decís de refuerzo alimentario que se hace a través de las organizaciones sociales, los comedores y las organizaciones de base, nos dicen en algunos comedores que no están recibiendo los materiales de limpieza para poder cumplir con el protocolo en la entrega de los alimentos. Esto sería bueno, digamos, que seguramente, digamos, tiene que ver con poner en marcha todo esto, pero que se revise. Y otra de las cuestiones que te quería consultar, Daniel, es que a partir del trabajo que se realizó, del relevamiento que hizo el Gobierno Nacional, pero con todas las organizaciones sociales de los barrios populares de villas y asentamientos en la Argentina, creo que hoy tenemos una geolocalización muy importante en la Argentina que no existía antes sobre las poblaciones en estos barrios más vulnerables, y quería saber si desde el Ministerio se está promoviendo algún cruce de datos entre la asistencia que se está brindando y la población que tenemos identificada que vive en estos barrios populares. Nos parece también fundamental, y resalto lo que vos decías, las organizaciones de base son el complemento central por el cual llega la política social a cada rincón de la Argentina, y es muy importante para esta etapa, pero para lo que viene después, digamos, que siga habiendo un acompañamiento. Y en ese sentido te quería consultar si existe algún registro del Ministerio donde algunas organizaciones que hoy por algún motivo no estén incluidas, o comedores o iglesias no estén incluidas dentro de todos los circuitos que vos nos has descrito, puedan hacer llegar ese requerimiento, si eso es directamente vía el Ministerio de Desarrollo Social o si se puede habilitar vía los comités locales. ¿Cuál sería el mecanismo para lograr, digamos, que no quede ninguna boca de asistencia social de las que ya existen y de las que se puedan haber generado en este tiempo de la emergencia con esta asistencia? Y por último, simplemente solicitar el máximo esfuerzo para que se refuercen junto con el Banco Central las medidas de seguridad e higiene que tienen que tener todos los beneficiarios de alguna asistencia social que tenga que cobrarse por cajero automático, para, digamos, de alguna manera garantizar, tanto en las colas, pero sobre todo cuando están frente al cajero automático, que eso no se transmita también en un canal de contagio de la enfermedad, sino que se extremen las medidas. Y creo que en eso el Banco Central, junto con los bancos que proveen el servicio y los gobiernos locales, pueden ayudar a que no sea ese lugar también un foco, sobre todo en las primeras etapas de cobro, tanto de jubilaciones como de las asignaciones y los planes. Y si están pensando alguna otra manera de acreditación, Silvia, que no sea solo por cajero. Ya terminé. Muchísimas gracias, Daniel y Pablo. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Paola Besbesian. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Paola. Buenísimo. Yo, en primer lugar, agradecerle a Daniel su disposición a poder participar de la comisión, y me parece que a través de Daniel también hacer un reconocimiento a todos los equipos de las áreas sociales, tanto provinciales como municipales, como también de las organizaciones sociales que trabajan y que a veces están como invisibles. Me parece que reconocer ese esfuerzo de los distintos puntos de nuestro país es fundamental. También me parece que todos compartimos que el piso del cual empezamos a construir la política social desde el 10 de diciembre, el piso que se atravesaban cuestiones que tenían que ver con crisis sociales, económicas, de políticas de ajuste, de algunas cuestiones de desempleo, como también un rol de Estado que no estaba la autoridad social de aplicación efectiva en las políticas sociales que se estaban desarrollando. Por supuesto que atravesamos un montón de dificultades, y en esas dificultades, como bien claramente vos, Daniel, lo expresaste, antes de la pandemia del coronavirus se empezaron a generar políticas activas que le permitían llegar a la población en forma directa, sobre todo en un eslabón que es fundamental, que tiene que ver con garantizar la comensalidad, ya sea en las familias o algún tipo de dispositivo institucional.
En eso me parece que es clave la capacidad institucional que ha tenido el Ministerio de Desarrollo Social de poder acomodar las políticas sociales a nuevas acciones, a nuevas realidades que implicaban respuestas mucho inmediatas distintas. Entonces, en esto creo que es clave poder reconocer nuevamente el valor que se le da a la persona como sujeto de derecho y además el rol que tiene el Estado en garantizar el acceso a esos derechos. Derechos que son difíciles de poder cumplirlos si no se hace desde una mirada territorial. ¿Sí? Las realidades son totalmente distintas y de un andamiaje institucional. Por eso creo que para llegar a todas las personas que necesitan hay que estar en cada uno de los lugares. Y estar en cada uno de los lugares con la situación que tenemos y la situación que trae el aislamiento social hace a veces medidas dificultosas el poder estar en todos los lugares. Por lo cual, digo, me parece que teniendo este contexto, preguntarte, Daniel, primero, si tenés una evaluación desde tu rol de ministro sobre los avances que se lograron y las dificultades que se encontraron, este trabajo articulado con los distintos estamentos gubernamentales, ya sea con las provincias y con los municipios, y en eso, bueno, ante las dificultades o las disparidades, bueno, cuáles son los mecanismos institucionales que nos vamos a ir dando para poder superarlo, y la otra rescatando estas cuestiones que planteás de las redes sociales y la importancia de las organizaciones sociales, poder ver cómo se puede incorporar una participación mucho más activa que implique, además, identificar estas carencias y además cómo pueden ser procesos de respuestas. Porque a veces pensamos solamente en la respuesta, pero no en esa identificación de las carencias. Y además me parece que salir de la crisis de la pandemia, salir de esta situación, va a implicar que estas redes sociales tengan otros roles mucho más activos que puedan acompañar. Ejemplo, el tema de todo lo que tiene que ver con las necesidades del cuidado, después cuando se vaya paulatinamente saliendo de la emergencia o la situación de pandemia. Así que muchas gracias, gracias a vos, Daniel, gracias al presidente de la comisión y gracias a todos por estar compartiendo este momento y mostrar realmente que a nosotros nos preocupa nuestro pueblo y nos preocupa la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Eduardo Buca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Pablo. Muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Sí. Gracias, Daniel, por tu informe completo. Me consta que están haciendo un laburo enorme en esta situación de tanta dificultad para la Argentina. Es realmente muy preocupante la situación. Me parece que se han ido tomando medidas que son drásticas, pero que han sido oportunas y que eso ante todo nos han ido permitiendo cuidar la salud de los argentinos, que es lo más importante de todo. Estábamos en una emergencia, ¿no? Sanitaria, social y económica, y el virus viene a comprometernos mucho más aún. Me preocupan algunas cuestiones, algún planteo le voy a hacer hoy al ministro de Salud, y en este mismo sentido a vos, Daniel, me parece que es muy importante que desde el ministerio se operativice con una jefatura que esté bien identificada el cuidado de quienes están al frente de esa red social, de quienes están al frente de la asistencia social, que son miles y miles de argentinas y de argentinos que están haciendo una tarea impresionante, que muchos de ellos son voluntarios y que necesitamos garantizar de manera urgente las condiciones de bioseguridad, primero para cuidarlos a ellos y que puedan estar preparados en este ejercicio de precalentamiento que estaríamos haciendo de cara a algún momento que llegue la propagación exponencial del virus. Ojalá que sea lo más lejos posible y lo más leve posible para la Argentina, pero tenemos que trabajar en ese escenario y necesitamos tenerlos de pie y tenerlos sanos
y también para que no se transforme esa asistencia social en vectores del virus. Creo que esto es muy importante, dotarlos de todas las medidas de bioseguridad, de los insumos necesarios a la sociedad de fomento, a las organizaciones sociales, a todos los que están al frente de esta tarea de asistencia. En este sentido, me parece que hacer un empadronamiento articulado con las provincias y los municipios sería muy importante para poder bajarle guías de recomendaciones y cuestiones que ustedes tienen los equipos necesarios para poder construir esas herramientas. Como título, cuidar a los actores y a los protagonistas de la red social. El segundo punto, Daniel, que también ha sido una mirada y lo ha planteado el presidente cuando nos visitó en el Congreso. En lo personal he presentado un proyecto de ley en el Congreso que tiene que ver con el cuidado de los primeros 1000 días. Siempre los más desprotegidos son los niños. Y hablando de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, un 60% de los niños son pobres. Y estoy absolutamente de acuerdo de poner la lupa en la alimentación y realmente me preocupan mucho estos números que vos nos das del incremento de la demanda, que está claro que esto debe ser así, sin lugar a dudas. Bueno, pensar en que ya tenemos muchos niños malnutridos, entonces creo, el presidente habló de enviar una ley al Congreso para el cuidado y protección de los primeros 1000 días. Creo que ese es un tema que debería tomarse con mucha contundencia y o adelantar el envío de la ley al Congreso o poder debatir en conjunto un programa que se pueda ejecutar desde el Ministerio de Salud para que no sea dentro de los próximos meses que se ponga en funcionamiento una política pública orientada al cuidado de estos niños los primeros 1000 días, sino que sea algo de manera urgente. Ese es el segundo tema, Daniel, que te quería poner en consideración y quedar simplemente, me parece que tenemos que seguir no solamente demostrando, sino actuando en la medida que lo venimos haciendo. La verdad que tenemos una dificultad muy, muy importante que estamos atravesando y que posiblemente vaya a ser más duro en los próximos meses, y simplemente pedirle a todos que seamos en estas circunstancias que nos toca atravesar a la Argentina, tener una mirada superadora y una mirada de acompañamiento, y eso es lo que te quiero trasladar también de parte de nuestro interbloque, que estamos absolutamente a disposición para poder trabajar en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vali, muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Claudia Najul. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente, la comisión por haber armado esta reunión y la presencia del ministro. La verdad que sostener y mantener el trabajo del Congreso era algo que desde el interbloque lo estábamos planteando hace tiempo, así que celebro que en estos momentos lo podamos hacer. Ministro, perdón, se escucha muy bajo. Se escucha muy bajo. Ahí se escucha. Ahí ¿Ahora sí? Ahí sí. Sí, bueno. Ministro, usted sabe que lamentablemente Mendoza es una de las provincias que ha quedado postergada en la tarjeta alimentar. Habíamos reprogramado con esto de incorporar a la UH del 16 al 31 de marzo la entrega. Hasta ahora no se ha entregado ninguna. Bueno, usted dijo que a partir del 8 de abril sería, esperemos que efectivamente se concrete para los mendocinos y mendocinas beneficiarias de la tarjeta, a partir del 8 la entrega efectiva. El tema de la carga semanal, a mí me quedan dudas si eso no va a generar mayor cantidad de gente trasladándose a los comercios. Imagino que lo habrán previsto con los infectólogos. La ayuda directa, ministro, no nos está llegando al ministerio, si bien puede estar llegando a algunas organizaciones. Nosotros estamos teniendo muchos pedidos, ayer justamente del Polo Obrero y de muchas organizaciones, de ayuda directa alimentaria, y bueno, sí está previsto que además de esto que usted está mandando a las organizaciones, también se envíe a los ministerios o se trabaje en conjunto con los ministerios provinciales para poder coordinar. Es la mejor manera, como usted bien dijo, en esta situación.
teníamos la inquietud de también los artículos de limpieza y viniendo el invierno, de ropa de abrigo, frazadas, colchones. Bueno, usted dijo de este fondo rotatorio, esperemos que también nos llegue a los ministerios provinciales para poder distribuirlos en los distintos departamentos o municipios y en las organizaciones también. Los 10.000 pesos del ingreso familiar de urgencia, le estaríamos preguntando si al alargarse la pandemia se tiene previsto hacer otra entrega y pedirle que también no sea susceptible de ningún descuento, igual que se hizo con la UH, porque puede ser que este fondo ingrese en las cuentas corrientes donde haya personas que tengan créditos o tarjetas o algo asociado y bueno, y no se reciba totalmente con la finalidad que se ha previsto. Preguntarles si hay alguna política especial destinada a los adultos mayores, que sabemos que son las personas más afectadas y que durante mucho tiempo van a tener que tener medidas especiales y estrategias para ellos. Por otro lado, en el marco del programa Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, que se iba a implementar a partir de febrero para ayudar a las escuelas a pintar y etcétera, y se vio suspendido por esta pandemia, preguntarle si ese programa no se puede redireccionar y en el momento en salida de la pandemia, preparar a trabajadoras y a trabajadores en el tema de desinfección, de acompañamiento a adultos mayores, que son tan necesarios, o a personas con discapacidad, para poder sobrellevar la pandemia. Y bueno, otra pregunta era el tema del aislamiento en los barrios populares. Usted dijo de este banco de materiales, esperemos que se materialice también a través de las provincias y de esa manera poder distribuirlo en los municipios y en las distintas organizaciones. Gracias, ministro. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Federico Fagioli. Federico, ¿me escuchás? Ahí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Buenísimo. Bueno, primero, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a Daniel. Saludarlo y felicitarlo por todo el trabajo que está haciendo. La verdad que la garra y el esfuerzo que le está poniendo todo nuestro Poder Ejecutivo es impresionante y ese es el Estado que queremos, un Estado presente, un Estado activo, un Estado junto a todas y todas pensando y comprometiéndose a resolver situaciones tan críticas como esta, que, como yo decía y se mencionaba, nos agarra ya con una crisis y una emergencia en varios planos, que eso complejiza la situación muchísimo más. En segundo lugar, me gustaría reforzar la idea de la importancia de las redes sociales que tiene la Argentina. Comparto 100% con el ministro cuando dice que creo que es uno de los pocos países del mundo que hemos podido construir y que existe una red tan importante de articulación, no solo de organizaciones sociales, sino del conjunto que venimos construyendo y trabajando en unidad para poder afrontar muchísimas dificultades que se encuentran en el llano de nuestro país. En eso resaltar sobre todo las tareas que hacen las compañeras y compañeros merenderos y comedores, que a pesar de la situación de la pandemia ponen el cuerpo, el corazón, se sacrifican, se exponen para poder garantizar que todos estos alimentos, las políticas que mencionó el ministro, lleguen puerta a puerta y se garantice que las familias que peor la están pasando, que son aquellos que viven de las changas o del mango diario, puedan tener garantizadas determinadas cosas ante este contexto de aislamiento obligatorio que estamos viviendo. En ese sentido, no la voy a hacer muy extensa, pero me parece importante resaltar varias cosas. Yo creo que es clave la intervención que se viene haciendo desde el Ministerio, es clave que pongamos el ojo y las políticas destinadas a los sectores más vulnerados, que son los sectores más complicados y los que vienen sufriendo determinadas situaciones. Es muy importante que esté en la cabeza de todos nosotros, y me alegra muchísimo escucharlo del ministro, la situación de hacinamiento que viven muchísimos de nuestros compatriotas en la Argentina, que es muy compleja, es muy difícil llevar una situación, un aislamiento en determinadas situaciones edilicias, en una casilla, en un rancho, en donde viven muchísimas personas. Es muy importante que pongamos el ojo ahí y tratemos de generar la mayor política posible. Entiendo, y el ministro lo resaltó, que se está pensando en varias políticas, y también por hablar con otros ministros de otras áreas también
se está pensando muchísimo en esta línea. Pero una de las cosas que me preocupa mucho, y quiero dejarlo acá plasmado, y sé que el presidente, sé que Daniel y sé que el gobierno en general lo viene planteando y se ha planteado ser flexible, es la situación que está sucediendo en muchos hipermercados, la especulación que está habiendo con los precios en muchos lugares que me parece la verdad vergonzoso que en una situación de pandemia lo haya un sector de nuestra sociedad que sigue especulando y que en vez de entender de que estamos en un momento en el que lo que necesitamos es la solidaridad, el trabajar entre todos, el ser un poco, ser solidarios para que los que más la están sufriendo puedan acceder a las políticas que viene planteando Arroyo, sobre todo que no se especule ante la necesidad de absolutamente nadie. Me parece como pregunta importante, Dani, que nos puedas remarcar todas las medidas que se vienen pensando desde el Ejecutivo respecto a esta situación de la especulación de precios. Me parece algo clave en esta situación. Y después aclarar que estoy convencido de que de esta situación de crisis sanitaria, social y económica vamos a salir entre todos y todas trabajando de conjunto y sobre todo, ya termino, es reafirmar la idea que se viene planteando en un principio de tener un gobierno que plantee políticas redistributivas. En la Argentina tenemos que achicar la diferencia que hay social entre distintos sectores y me parece que venimos por un excelente camino. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Rubén Mansi. Bueno, ministro, le agradezco, reitero el agradecimiento de que nos está dedicando este tiempo. Quiero correrme un poco de la problemática de los sectores urbanos y del AMBA y poner un poco la atención en aquellos sectores que nuestros compatriotas viven en pequeñas localidades, en localidades a las cuales es difícil acceder y que están naturalmente y geográficamente bastante aislados. Me refiero a las poblaciones de altura, nuestros pobladores que viven a más de 1.500 metros y muchos de ellos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, pobladores en la Puna Argentina, pobladores andinos, que viven a veces en pequeñas comunidades de 200 o 300 personas. Muchas de estas comunidades son pueblos originarios que no solamente están sufriendo la marginación económica y la marginación geográfica de estar lejos del centro desarrollado de la Argentina, sino que también sufren la marginación histórica étnica. En función de esto, yo le quería preguntar concretamente, ministro, ¿qué medidas han ido pensando o han ido organizando para que estos pobladores, que hoy ese aislamiento se convierte en una fortaleza relativa, ya que no están expuestos a tanta circulación viral, ese aislamiento realmente se pueda mantener, que la asistencia llegue hacia ellos, que se evite que esa gente baje a los lugares de población más grande, donde normalmente van a comercializar sus productos o van a buscar asistencia médica, van a buscar alimentos, van a vender sus manufacturas. Entonces, ¿cómo se puede organizar para evitar que esto no ocurra? Estos lugares actualmente, gracias a lo que se ha logrado en los últimos años, en su mayoría han accedido a Internet, lo cual genera una oportunidad. Y creo que hay que pensar en la posibilidad de cajeros móviles, cajeros de banco móviles, porque estos pobladores les es muy difícil acceder a lugares donde hay cajeros e incluso la tarjeta alimentar como tarjeta no es viable en esos lugares. Entonces yo creo que son varios temas
que entre tantos desafíos que usted tiene, le agrego esto y le pregunto si no se ha pensado en instrumentar junto con Gendarmería y el Ejército una asistencia sistemática a estos lugares de alta montaña para que no queden marginados de la asistencia que se está planteando en los medios urbanos convencionales. Finalmente, y me corro un poco de la temática de esto, le comento que he recogido algunas opiniones de compañeros nuestros del Interbloque, de algunas provincias, por ejemplo Córdoba, bueno, yo también lo he recogido en Catamarca. Los intendentes no están recibiendo el refuerzo de las políticas alimentarias y esto bueno, los está poniendo un poco ansiosos y creo que con razón dadas las circunstancias. La última cuestión que quiero plantearles es qué mecanismos se están previstos para combatir el desabastecimiento de los productos que están incluidos en la lista de precios cuidados, pero no en las ciudades, sino en el interior del interior. Gracias, ministro. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Hernán Berizo. Bien, muchas gracias al presidente de la comisión, a Pablo Serri, muchas gracias, ministro. La verdad, en parte, algunas de las preguntas que tenía ya las hizo la diputada Silvia Penato. Yo, básicamente, 2 o 3 cosas. Por un lado, usted ya aclaró que a través del Comité de Emergencia Social, que está integrado por municipios, por nación y por provincia, se están empezando a organizar la bajada tanto de insumos de higiene como alimentarios. En base a eso, una de las cuestiones que nos gustaría saber es ver si se puede llegar a publicar los puntos, sobre todo donde va a estar el ejército entregando alimentos. El día de hoy, por ejemplo, en La Matanza hubo un gran despliegue y mucha gente que necesita asistencia no sabía dónde iba a estar el ejército repartiendo alimentos. Bueno, uno de los puntos sería ese, ver que todas las fuerzas vivas, o por lo menos los vecinos de donde va a estar el ejército, lo sepan. Otra de las preguntas que tenía, ministro, es ¿cuál es la metodología actual para hacerle llegar la ayuda social, esta ayuda social a las familias? Entiendo que hay listados y en base a qué se conforman esos listados, si los conforma el municipio, si los conforman las organizaciones sociales que están ayudando a entregar los alimentos, los artículos de limpieza. Yo creo que sería bueno también saber en base a qué información se están armando estos listados. Y lo digo un poco para que no pase porque a veces en algunos municipios, no digo en todos, sucede que algunos delegados o algunos vivos, ya sea cualquier ideología política o color político, se toman la atribución de hacer listados o de decir que tienen la facultad para repartir alimentos o repartir artículos de limpieza. Para clarificar, sería muy bueno que se sepa quién conforma los listados y quiénes están en estos listados. Y por último, señor ministro, por un lado felicitarlo porque realmente creo que se está haciendo un muy buen trabajo en líneas generales, un trabajo muy amplio. Todo lo que hemos trabajado en asistencia social en estos años, vemos que se está haciendo un gran despliegue, pero sí tomaría nota de algo que usted comentó del sistema de viandas para hacerlo en un futuro, para ponerlo en práctica en un futuro. Y digo que tomaría nota de alerta por ese tema porque debido a las altas temperaturas muchas veces este sistema de vianda tiende a derivar en otros problemas. Y lo digo con conocimiento de causa, ya lo hemos implementado en algún momento, o sea, habían implementado en algún momento en la provincia de Buenos Aires a través de los consejos escolares, entregando alimentos a través de las escuelas. Nada, es un tema que yo tengo mucho en cuenta y creo que hay que tener en cuenta porque el sistema de vianda muchas veces no termina donde uno quiere o muchas veces, para peor, termina tarde donde uno quiere y se produce la descomposición de los alimentos. Muchísimas gracias por la atención.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor presidente de la comisión, señor ministro. Rápidamente hemos elevado un listado de preocupaciones, así que no me quiero extender, quiero focalizar en 4 aspectos que me parecen fundamentales. Uno es que efectivamente, como aquí ya se dijo, llegamos a esta pandemia del coronavirus con un cuadro de crisis social muy profundo en Argentina. Por eso venimos reclamando hace tiempo que para no seguir sumando gente a la lista de desocupados y ocupados en Argentina, debe adoptarse la medida de la prohibición de los despidos y las suspensiones sin pago. Esta medida que se publicó hoy llega tarde, porque usted fíjese cómo esta inscripción al ingreso familiar de emergencia que el propio ministerio pensaba para 3.600.000 familias ha derivado en una inscripción que va a superar largamente los 11 millones de inscriptos, lo cual demuestra que la gravedad del cuadro social es mucho más profundo y a esto se sigue sumando. Por ejemplo, hoy tenemos la patronal de Garbarino planteando que no va a pagar los salarios o los despidos de la revista Pronto, solo para mencionar 2 ejemplos que ignoran el decreto presidencial y por lo tanto creo que tenemos un cuadro de emergencia muy seria que coloca por un lado la necesidad de reforzar en forma inmediata la llegada de los alimentos a los barrios. Ustedes mencionaban este refuerzo de la asistencia a los comedores comunitarios, pero bueno, justamente a través del Polo Obrero y de todas las organizaciones que integran el Frente de Lucha Piquetero, tenemos justamente la alerta de que este refuerzo no está llegando. Es imperioso resolver esos problemas logísticos que se aducen para que esto llegue en forma inmediata, porque la situación es muy grave. Lo mismo pasa con los elementos de asistencia sanitaria, para que la entrega de los bolsones de alimentos y de estos refuerzos pueda hacerse mediante justamente un cuidado de las personas que están al frente de los comedores, de los merenderos, y a la vez para que también estas propias medidas de asistencia sanitaria y de control puedan distribuirse en las barriadas. Pero creo que también hay que replantearse rápidamente el tema del ingreso familiar de emergencia y pasar a una política de un subsidio más amplio, como hemos planteado, que debería ser de 30.000 pesos para toda la población que no tiene ingresos y que hoy está en la línea de la desocupación, de la subocupación o del impedimento de ingresos. En ese punto, por último, quiero decir que justamente este refuerzo es muy necesario, porque aquí usted mencionó, ministro, el tema de los comedores escolares y el reemplazo por el sistema de bolsones. Yo quiero decir que un ejemplo de cómo la situación es muy seria y se sigue agravando tiene que ver con que la demanda excede hoy no solo a los que estaban anotados para participar o asistir a los comedores, sino que se traslada a toda la matrícula de las escuelas. Del mismo modo que en los barrios, las familias que piden asistencia en los comedores supera ampliamente los que estaban inscritos previamente, lo mismo ocurre en los comedores escolares, con lo cual, por ejemplo, ahora nos llegó la información de que empieza esta semana una nueva entrega en la provincia de Buenos Aires de bolsones. Sin embargo, no es para toda la matrícula. Entonces tenemos una situación muy difícil porque no va a ser un equipo directivo que decida quién va a comer y quién no va a comer. Esto debe ser ampliado, debe ser reforzado en forma urgente. Por eso nos parece que hay que reforzar todos los recursos que sean necesarios para su ministerio. Y en ese sentido hemos planteado que los recursos hay que sacarlos de donde hoy se están derivando, por ejemplo, del pago de la deuda externa y de otros mecanismos y subsidios patronales que creo que deben ser cancelados, porque la prioridad hoy está en asistir a la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra como última Bueno, a ver si se me escucha bien ahí. Bueno, ministro, primero agradecerle por la exposición completa, integral y profunda. Como ex miembro del Ministerio de Desarrollo Social, agradecerle particularmente la continuidad de todos los programas y la profundización también de la red de protección social que la Argentina tiene como base, y también justamente en los momentos de crisis donde más hoy se mire, donde más apoyo se ve, es en esa red enorme que tenemos en todo el país a lo largo y a lo ancho. Y preguntarle varias cosas que algunos diputados ya mencionaron.
si se está previendo un aislamiento específico para adultos mayores de 70, particularmente en barrios populares, pero ¿qué se está pensando en línea con lo que ayer trabajó el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta con el presidente Alberto Fernández? Y así, ya que hablamos de adultos mayores, también preguntarle específicamente si están contemplando algún tipo de asistencia diferencial a personas con discapacidad, que en este contexto también, además de lo concreto y lo alimentario, está también padeciendo necesidad de asistencia psicológica en muchos casos. Y por otro lado, sé que es trabajo en coordinación, si están contemplando, dado el aumento de los femicidios y el contexto en muchas mujeres en todos los barrios, en realidad, si están trabajando en conjunto para abordar esa problemática, si están llegando a alguna definición. Te había preguntado por las garrafas, que es imprescindible también para la alimentación saludable y probablemente ahora que se acerca el invierno también es una condición sine qua non para la mayoría de nuestros barrios. En tercer lugar, las organizaciones no alcanzadas, que es algo que varios mencionaron. Si existe algún sistema, algún espacio, teléfono o algún lugar donde se puedan dirigir, llamar, comunicarse o inscribirse las organizaciones de todo el país, que quizás no están con urbanos de las ciudades más importantes, pero que tienen necesidades y que no están quizás contempladas o hoy no están cerca de una de las redes ya organizadas. En cuarto lugar, le había preguntado también cómo podemos como diputados contribuir a este esfuerzo necesario mancomunado y en ese esfuerzo también que está haciendo de universalización, digamos, de la llegada masiva de la ayuda, si cree que es posible que miembros de esta comisión integremos también el comité de emergencia. Y por último, para no ser demasiado larguera, estamos todavía muy lejos de la mirada de la reactivación, pero sí me interesa saber si están contemplando algunas líneas para la salida y para el avance, sobre todo vinculado con el mundo del trabajo y vinculado también con la integración sociourbana de los barrios populares, que también teníamos un gran acuerdo en torno a eso. Todavía, insisto, estamos en medio de la crisis, es algo lejano, pero sí me interesa saber si tienen una mirada respecto de cómo vamos a hacer para salir adelante después de esta gran emergencia que nos tiene a todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Quiero agradecerles a todos por el manejo de los tiempos, atendiendo que a las 18 tenemos ya la otra reunión con el ministro Ginés, así que agradecerle. Y tiene la palabra entonces nuestro ministro de Desarrollo Social, el licenciado Daniel Arroyo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todas las diputadas y diputados por los planteos, las preguntas que se han hecho. Hoy he tomado nota de todo, espero poder responder con cada uno con la mayor precisión posible. La diputada Silvia Losquenato planteó varias cuestiones. Una clave es el tema de los artículos de limpieza. Nosotros primero hicimos una compra de alimentos, después de artículos de limpieza. Ahora se están entregando en conjunto. Primero los entregamos separados porque era así como se pudo organizar de entrada. Ahora en la misma entrega se está haciendo de alimentos, estamos haciendo la entrega de artículos de limpieza y armando este protocolo que antes decía, y en los fondos que transferimos a provincias y municipios claramente están los dos componentes. Comenzó estando desarticulado, pero está articulado claramente lo que es la asistencia alimentaria de los artículos de limpieza. Sobre la posibilidad de establecer cruces de bases de datos de la población con el registro de villas, barrios y asentamientos de barrios populares. Estamos haciendo un primer cruce, tenemos un sistema de información. La idea es que los comités locales además lleven y eleven información hacia arriba, hacia el ministerio. Estamos empezando a conformar un sistema de información que es bastante preciso hoy sobre cómo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de dónde sale asistencia, a qué lugares va llegando, a qué personas, y al revés, lo que detectan los comités locales en ese esquema, creo verdaderamente que estamos mejorando. Sobre el tema de la acreditación de la tarjeta, lo han planteado varios. Efectivamente, el caso, me adelanto después, el caso de Mendoza es uno de los casos que justo el lunes que empezábamos a entregar la tarjeta, se empezaba el proceso de entrega de la tarjeta, justo ahí comenzó el viernes anterior la cuarentena y por eso no fue posible llevarlo adelante. Nosotros desarrollamos un sistema de código QR para los comercios, ya lo tenemos, un código con el celular. Nos parece que en el medio de esta emergencia no ayudaríamos mucho incorporando un nuevo sistema más,
pero en este esquema de que las personas puedan bajarse un código QR directamente, las personas tienen la tarjeta alimentaria y los comercios y poder vender, eso ya está desarrollado, ya está testeado. Me parece que en este contexto, esta etapa de aislamiento social, íbamos a complicar más con una nueva situación, pero rápidamente, a partir de los próximos días, lo vamos a poner en marcha. La diputada Paola Besbesián hizo varios planteos. Uno que a mí nos parece muy, primero, el agradecimiento a esto del rol que están encarando mucha gente en el Ministerio de Desarrollo Social y la gran red social. Acá hay un montón de gente que le está poniendo el cuerpo verdaderamente. Las personas que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cada uno de los que trabajan en las provincias y en los municipios, y esa gran red social, de verdad, lo que tiene la Argentina, lo mejor que tiene la Argentina, es un montón de gente que le pone el cuerpo, trabaja, lo hace de manera voluntaria, de manera sostenida, y lo hace permanentemente, y que acá se ha activado toda esa red. En particular, lo que tiene que ver con los alimentos, donde hay un problema central, lo tomo. La Secretaría de Comercio está trabajando muy activamente en ese punto. Estamos en contacto permanente, yo con el ministro de la Producción y con la Secretaría de Comercio, pero sí, y entiendo que en estos días se ha hecho como un control mucho más estricto. Eso es un tema central. El costo de los alimentos es el tema central hoy en la Argentina en este contexto. El diputado Rubén Mansi planteaba la situación de los pueblos originarios y planteaba además la situación de las comunidades en altura. Ahí sí, claramente, nosotros armamos un programa previo, armamos un programa para comunidades indígenas, para pueblos indígenas propio del Ministerio. El instituto, el INAI, el instituto que tiene que ver con la temática de comunidades indígenas, forma parte del Ministerio de Justicia, pero nosotros hicimos un programa antes, previo, para atender, porque claramente hay no solo un problema de pobreza estructural, sino de una pobreza estructural mucho más, en situaciones mucho más críticas que en los centros urbanos. Lo hemos puesto en marcha y lo hemos planteado así, y sí tomo lo del rol del ejército en el abastecimiento, en la ayuda de las comunidades de los pueblos en altura. Antes me pasé, la diputada Claudia Najul había planteado primero la situación de Mendoza. Nosotros estamos firmando, o sea, poniendo en marcha, esto es de manera remota, pero poniendo en marcha este viernes o el lunes, o sea, mañana o el lunes, el fondo rotatorio en la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza, efectivamente, pasó este tema de las tarjetas que yo estaba diciendo. Son parte de las 400.000 personas que han quedado en situación, y tomo lo que ha planteado la diputada en términos de que el IFE, el ingreso familiar de emergencia, no haya descuentos. Pasó con los bonos primero, después se resolvió, lo tomo como un punto claro y rápido, porque este viernes las personas que tienen asignación universal por hijo van a cobrar este bono de 10.000 pesos. También planteó el problema del desabastecimiento el diputado Rubén Mansi, y tomo lo mismo que estaba diciendo. Nosotros estamos muy en contacto permanente con la Secretaría de Comercio, con el ministro de Producción sobre este punto. El diputado Hernán Berizo, el tema de la metodología y los listados. Nosotros estamos haciendo cruces de datos, claramente. Estamos conformando listados en cada comité local. Cada comité local cruza toda la información que tenemos sobre lo que decía antes, los comedores PNUD, las organizaciones que atienden comedores y merenderos, más los municipios. Ahí están conformándose, creo yo, por primera vez una base. Vamos a tener finalmente por primera vez una base única de personas que reciben asistencia en la Argentina. La diputada Romina del Pla planteó un contexto social complejo y difícil, en el que comparto un punto que ha planteado la diputada Romina del Pla, y es que los servicios, el SAE, el Servicio Alimentario Escolar, en general, en promedio, hay 1 de cada 3 chicos en las escuelas. Hay escuelas donde hay más cantidad, pero en promedio es así. Hoy en la práctica, cuando se entregan bolsones de alimentos, está claro que va toda la comunidad educativa. Es efectivamente, como la plantea la diputada Romina del Pla, nosotros ahí estamos encarando todo un sistema para poder atender al conjunto. Finalmente, la diputada Camila Crescimbini ha planteado el tema de
que participen los miembros de la comisión en el comité de emergencia. A mí me parece positivo, podríamos encarar un mecanismo para hacerlo. Nos reunimos mañana a las 3 de la tarde y el próximo lunes. O sea que tal vez por lo que ha planteado la diputada se puede hacer rápidamente y poner en marcha. 3 comentarios que hicieron algunos diputados y yo lo planteo. Uno sobre el tema de las personas mayores y los geriátricos. Yo hice, dentro del Ministerio de Desarrollo Social está la CENAF, la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia, de Niñez, Adolescencia y Familia. Ahí hicimos 3 especificaciones sobre esta situación de la pandemia. Uno es el caso de los padres separados y el tema del traslado de los niños. O sea, ahí sí una especificación sobre cuando uno de los padres tiene que tener un trabajo esencial y tiene que trasladar a su hijo o a su hija hacia el padre o la madre. Ahí armamos un formulario especial con el DNI, puede transitar. Lo mismo para el caso de enfermedad de los chicos. Lo mismo para los cuidadores, para personas mayores, personas que cuidan a personas mayores. Hay un instructivo y un formulario específico en la página del Ministerio de Desarrollo Social que pueden bajarse quienes lo hacen. Y lo mismo sobre el tema de los geriátricos. El grueso de la atención de las personas mayores se da en el PAM y en otras instituciones, pero también en el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros primero hicimos un protocolo específico para generar el menor movimiento posible y evitar las visitas, hacer el menor esquema de visitas de personas mayores. Y también ahora, y les voy a mandar también al presidente de la comisión, hicimos un protocolo especial para la atención para las personas que trabajan en geriátricos, en instituciones donde hay personas mayores. Lo último que digo, entendiendo que ustedes tienen ahora al ministro de Salud, es en el caso de las personas mayores y el aislamiento, hemos armado un conjunto de lugares con varios municipios. Una de las cosas que también ha hecho en el marco de la emergencia el gobierno es proveer de camas, de colchones, de mecanismos para los lugares de emergencia, para las personas mayores. Uno de los puntos que se ha organizado en este esquema es que vayan a esos lugares las personas mayores que están en distintos barrios. Eso lo venimos trabajando con todas las organizaciones. Es realmente una temática compleja. Muchas personas y muchas familias no quieren y por eso venimos trabajándolo, pero se han armado los lugares y un protocolo para que las personas mayores, que en principio son las más afectadas, puedan estar en estos lugares. Yo me comprometo a mandar la información a Pablo Yedlin, al presidente de la comisión, con los detalles sobre las provincias y las tarjetas alimentarias. Espero en este pantallazo rápido haber respondido gran parte de las preguntas y coincidir con todos en la gravedad de la situación. Agradecer a todos la tarea que se está haciendo, que es muy importante, fuerte, de verdad, y el compromiso de todos los espacios políticos, absolutamente de todos. Estamos trabajando muy fuertemente con todas las provincias, con todos los municipios y de vuelta agradecer a esa gran red social que tiene la Argentina. De verdad en un contexto muy complejo, que era complejo previo, donde se ha parado la actividad económica, donde se ha parado la informalidad laboral, donde hay más demanda de asistencia alimentaria y de ingresos, hay un gran despliegue de un montón de gente trabajando. Mi agradecimiento a todos ellos, de verdad. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias por la exposición, que ha sido realmente muy clara. El compromiso nuestro de esta Comisión de Acción Social y Salud de trabajar junto al Poder Ejecutivo en las normas que hicieran falta, en lo que necesites, en participar en las reuniones que necesites, y tu equipo, igual que los equipos de cada una de las provincias en esta temática que nos ocupa, nos preocupa. Nosotros estamos dispuestos y trabajando todos los bloques. Así que, bueno, agradecerte una vez más la disposición, el tiempo y la claridad de los conceptos. Y bueno, despedirte y decirte que, como siempre, que estamos a la disposición para lo que quieras y lo que necesites. Agradecerle a todos los compañeros diputados. Vamos a tener un cuarto intermedio de aproximadamente 15 minutos para que podamos después reconectarnos ya con la presencia del ministro Ginés. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Gracias. Gracias.